Listo. Nos encontramos esta noche, vamos a hablar acerca de los inductores, vamos a analizar el efecto de la conexión de los inductores en serie y en paralelo. Para eso me encuentro con mi compañero Jomerson Baike y somos de la Universidad Nacional Pedro Arruiz Gallo. Pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Bueno, como asesores tenemos al licenciado Egberto Serafín y el especialista, el ingeniero Eric Núñez. Ellos son los docentes encargados de dictarnos el curso del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Bueno, los objetivos de esta presentación va a ser establecer el efecto que se ocasiona al conectar inductores en serie y en paralelo. Para ello vamos a analizar el comportamiento de un inductor en un circuito eléctrico con una fuente de voltaje, vamos a medir la corriente que circula en dicho circuito y examinaremos el por qué los inductores trabajan en cortocircuito en un circuito con una fuente de corriente continua. Ya. Pero para esto, ¿qué son los inductores? Los inductores son elementos pasivos diseñados para almacenar energía en forma de campo magnético, haciéndolos útiles en sistemas eléctricos y de potencia. Como podemos ver en la imagen, todos los inductores son conductores. Sin embargo, los inductores tienen una forma específica, forma de solenoide, como se aprecia en la imagen, y se puede reconocer y se mide en las unidades Henrys, debido a su autor, el científico Henry, que lo descubrió. Bueno, un inductor tiene dichas características físicas y químicas. Por ejemplo, la permeabilidad del núcleo es una característica química y el número de vueltas y la longitud de dicho inductor son sus características físicas. Bueno, al conectar una fuente de tensión de corriente continua, el voltaje viene a ser la derivada de la corriente en un periodo de tiempo por las características de dicho inductor. Cuando analizamos los inductores en corriente continua, al hablar de corriente continua hablamos de corriente constante. Al analizar una corriente constante y derivarla con respecto al tiempo, se ve que en el análisis, en la teoría, todos los inductores todos los inductores tienen voltaje cero en corriente continua. Quiere decir que en un circuito la corriente que pasa por dicho inductor va a ser cero. Quiere decir que va a trabajar en cortocircuito. Para eso le doy paso a mi compañero Jomerson, que va a hablar acerca de los inductores en circuito práctico. Bien, para cumplir con los objetivos propuestos, hemos diseñado un circuito resistivo que está conectado a una fuente de voltaje independiente, y dicho circuito consta de dos partes. Primero, una experimentación con netamente resistencias, en este caso tres, una de 1 kilo ohm y dos de 330 ohms conectados en paralelo, y la segunda parte, que la veremos a continuación, le añadiremos dos inductores para ver qué efectos tiene en el circuito. Bien, la fuente de voltaje independiente que hemos conectado va a ser de 7.5 voltios, y para ello vamos a partir de un análisis teórico, y hemos aquí utilizado el método de mallas, que corresponde a la segunda ley de Kirchhoff, para lo cual los datos calculados de la primera corriente en la malla 1 será 6.44 mA, y la corriente que circula en la malla 2 va a ser de 3.22 mA. Para comprobar estos resultados, nos iremos al simulador que hemos escogido, llamado Every Circuit, y yo aquí previamente ya tengo el circuito esquematizado. Solamente es cuestión de conectar la tierra para que quede totalmente establecido el circuito y darle a simular. Bien, como vemos aquí, la corriente que circula por la malla 1 va a ser de 6.44 mA, y la que circula en la malla 2 va a ser de 3.22 mA, lo cual tiene una concordancia con
los datos anteriormente expuestos. Bien, ahora pasaremos, como dije, a la segunda parte del circuito. En este circuito, que podemos comprobar que es exactamente el mismo, con la diferencia de que hemos añadido dos inductores de 100 milihenrios cada uno en distintas partes del circuito para ver qué efectos tiene y comparar si los resultados obtenidos son iguales o varían con respecto al primer caso. Bien, para lo cual hemos diseñado una segunda simulación que la tengo aquí previamente esquematizada. Solamente sería cuestión de conectar la toma tierra y el circuito quedaría totalmente listo para ser simulado. Como podemos darnos cuenta, aquí la corriente y las tensiones van a ser exactamente iguales al caso anterior. Para esto yo ya tengo aquí una fotocaptura de ambos circuitos para hacer una comparativa, y vemos que en el primer y segundo caso la corriente en la malla 1 es 6.44 miliamperios, tal y como nos dio en el resultado teórico, y la corriente en la malla 2 es 3.22 miliamperios en ambos casos, lo cual corresponde al valor de la segunda corriente en la malla 2 visto en el resultado teórico. Con esto podemos concluir que las corrientes medidas tanto en un circuito netamente resistivo o con las inductancias es igual, va a ser la misma corriente, y la diferencia potencial que nos podemos dar cuenta en las inductancias va a ser de 0. Esto quiere decir que, como habíamos dicho anteriormente, las inductancias van a trabajar en cortocircuito siempre y cuando estemos hablando de un circuito de corriente continua. Como comentario final pasaremos a la participación de mi compañero para dar unos últimos comentarios. Gracias, Jomerson, por el pase. Como pudimos ver en la exposición con los simuladores, mi compañero Jomerson, comprobamos que en un circuito de corriente continua, los inductores va a circular una corriente constante, por ende la variación de potencial que circule por dicho inductor va a ser 0, concluyéndose así que va a trabajar en cortocircuito, ¿no? Este efecto de los inductores de conexión en serie y paralelo no se ve muy aplicado en lo que es corriente continua. Cabe recalcar que los inductores en corriente continua no son muy utilizados, ya que trabajan en cortocircuito, pero sí son de bastante aplicación, como se dijo al comienzo, en sistemas de potencia y en sistemas electrónicos, ¿no? En donde se ve una variación significativa en el potencial eléctrico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecerle a mi compañero y gracias por la atención a esta exposición de producto acreditado. Sí, muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego.